Señores, gracias por seguir con nosotros esta mañana en su programa El Día. Seguimos con Rosario Espinal, socióloga. Rosario, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Rosario, bueno, estamos a 3 días del proceso electoral. Una de las cosas que más se plantea es qué tanto pesa el proceso electoral en temas municipales mirando a las presidenciales, porque todos vamos al proceso con la cara puesta en el proceso de mayo. En una oportunidad el expresidente Danilo Medina dijo que como vaya febrero marca mayo. Ayer le preguntaban al expresidente Leonel Fernández y dijo, bueno, no es tan relevante, tiene su importancia, pero además hay una lectura. No necesariamente ganar más alcaldes significa que ganaste el proceso en sí mismo, porque también están los datos que puedes quedar con un número mayor de votos de cara a las presidenciales. Me gustaría el análisis suyo en ese sentido. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, ¿Qué tan relevante? Los políticos interpretan siempre la política en función de lo que más le conviene, así que siempre hay que ver las opiniones políticas de los políticos, digamos, en ese sentido. Ciertamente, 2 eventos electorales tan cercanos, a 3 meses de distancia, van a tener una relación, indiscutiblemente. ¿Quiere decir que las elecciones municipales son totalmente determinantes sobre las de mayo, legislativas y presidenciales? Bueno, yo no me atrevería a decir que son totalmente determinantes, pero sí se convierten en un indicador de lo que va o de lo que puede pasar en mayo. Hay 3 meses de diferencia, la vida es complicada, la política es una acción humana, también son procesos condicionados por diversos factores que pueden presentarse, o sea que no es que la determina totalmente, pero indiscutiblemente hay una relación y las de febrero tienden a marcar, no porque la determinan, sino porque expresan lo mismo. Yeah. O sea, el sentimiento, la intención, la tendencia, la preferencia del electorado más o menos se expresa en ambas elecciones, a menos que ocurra algo en el medio que no podemos prever, o a menos que hubiese una situación política que uno pudiera identificar, mira, son muy diferentes y no va a influir en nada una en la otra por tal motivo. Pero no veo yo un motivo que me lleve a mí a decir que no tiene ninguna influencia una sobre la otra. Claro, hay una relación, 100% determinante, no, pero sí hay una relación, sobre todo porque expresa la intencionalidad del electorado. Doctora, en esta semana, antes de ayer, se produjo una denuncia importante, una denuncia que copó los titulares, 3 partidos, los 3 partidos de oposición fundamentales, denuncian que hay una intención de un boicot a las elecciones, que la van a hackear exactamente a las 5, no sé cómo tienen esa precisión, así, exactamente a las 5 de la tarde se va a producir esto y aquello. Una denuncia que uno lo ve con aire de tremendismo, aunque ya ayer Leonel se distanciaba un poquito, le echaba un poco de agua al vino. ¿Cómo valora usted esta denuncia? Si acaso no puede ser un boomerang para esos partidos que hacen la denuncia. Eso es, lamentablemente, eso es normal en la política dominicana. Antes eran que si se iban a robar las fundas o las cajas con los votos, cuando no había tecnología, luego con la tecnología que en las elecciones pasadas, que si el algoritmo, que si, y después, bueno, el hecho del colapso de las computadoras el día de las elecciones, pues deja una marca, indiscutiblemente, y eso va a permitir que por un tiempo veamos que en las elecciones van a surgir denuncias de ese tipo, de si un hackeo, de si no sé cuánto. Miren, desafortunadamente lo que ocurrió en el 20 crea una situación real, es verdad, pero fuera de ese evento, las elecciones dominicanas no tienen por qué estarse dudando. O sea, aquí ya hay suficiente experiencia, suficiente tecnología, debería haber suficiente confianza entre los partidos para que se calme la cosa. Pero siempre decir que hubo un fraude beneficia a alguien y perjudica a alguien. ¿A quién beneficia eso? Generalmente, quien está en la oposición es que hace ese tipo de acusación. A menos que, pero si va a ganar.
Aún la oposición fuera a ganar, porque la oposición siempre tiene menos certeza de que va a ganar. Entonces, la oposición generalmente es la que va a decir eso, o quien pierde y no quiere reconocer los resultados. Miren, en Estados Unidos, Donald Trump tiene casi 4 años diciendo que a él le robaron las elecciones, que él ganó, que le hicieron fraude, en un país donde eso no se estila. Entonces, siempre es esa posibilidad. En la República Dominicana siempre se ha argumentado eso, y eso viene de la época de Balaguer, cuando en esa época, es verdad, se hacían fraudes electorales, había un padrón muy deficiente, había una tecnología muy deficiente, no había confianza entre los actores, la política era más violenta aún. Entonces, yo espero que algún día los procesos electorales dominicanos transcurran con calma, sin denuncias de ese tipo, y además todos los partidos aquí tienen acceso a la Junta Central Electoral, tienen acceso a los procesos, a saber lo que se está produciendo ahí adentro. Entonces, bueno, que se fortalezcan esos mecanismos. Pero doctora, esas denuncias generalmente se hacen desde abajo, desde la debilidad, desde la aprehensión de que me van a joder. Me va a joder el que tiene el poder, claro, ¿verdad? Por eso decía. Ajá. ¿Y eso acaso no es como una muestra subliminal, o no subliminalmente, indirectamente, o de alguna manera puede interpretarse como, bueno, yo si pierdo no es porque no estoy débil, sino porque me van a hacer trampa? Es decir, no es un mensaje negativo para su propia gente. Lo que sucede es que hay un segmento de la población que se lo cree. Hay un segmento y aún así vota por ellos. Sí. O sea, generalmente hay un segmento digamos, del partido o de los partidos que hace ese tipo de denuncia que tiende a asumir eso. No todo el mundo, pero hay un segmento que sí. Incluso por mucho tiempo en la República Dominicana, un amplio segmento del electorado en general ha creído que aquí se hace fraude, que aquí no hay realmente transparencia electoral, que siempre se la buscan para hacer algo, cambiar los resultados. O sea, eso es una tradición en la política dominicana. Se ha estado luchando para cambiar esa tradición, pero a veces ocurren eventos, como lo que ocurrió en el 20, que como que hacen que las cosas retrocedan. Pero la oposición aquí, quien sea la oposición, siempre acude a ese tipo de cosas. O sea, hacer ese tipo de denuncias, lamentablemente. ¿Con o sin sustento? Porque, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández dice, nosotros no la avalamos, nosotros solo pedimos que se investigue. Bueno, sí, pero bueno, ya se hace el ruido. La cuestión es hacer el ruido. O sea, en elecciones se hace ruido. Entonces tú haces ruido con algo. Y esa es una de las cosas con la que se hace ruido. Porque todos los partidos aquí tienen representación en la Junta Central Electoral, pueden pedir, pueden ver lo que ocurre en la Junta Central Electoral. O sea, tienen bastante poder los partidos. Lo que usted quiere decir, tienen recursos para indagar sobre eso. Tienen recursos y tienen espacio y tienen representación. Entonces, ¿decirlo públicamente es más solo la vocación de ese ruido? Yo pienso que cuando se dice públicamente es para hacer ruido, porque ellos tienen todos los mecanismos. Ahora, si ven que hay un problema serio, que han intentado resolverlo internamente y no han podido y encuentran resistencia en la Junta Central Electoral, me parece totalmente válido que hagan una denuncia pública. Pero lo primero que hicieron fue exactamente eso último, la denuncia pública, sí, sin una prueba, sin algo. Bueno, dice por eso digo, ruido es ahí ruido, o sea, ahí es ruido, ahí es, claro, tú lo haces de manera formal presentando una carta, una solicitud de investigación, lo que fuera, pero es ruido. Y aquí siempre se hace ruido en los procesos electorales. La oposición, quien sea, la oposición, el PRM lo hacía cuando estaba en la oposición, el PRD lo hacía cuando Balaguer gobernaba. O sea, hay una tradición de hacer ese tipo de ruido. Y de la victimización, pero doctora, vamos a brindarle un cafecito que le trae Kenia. A ver cómo le cae. Eso no hace ruido nunca. Rosario Espinal, gracias a Kenia. Rosario, refiriéndose a esta denuncia del presidente de la República cuando llegaba al país, que estaba en Naciones Unidas, estaba fuera del país, decía que esto era como una especie de pataleo previo. Él dice, bueno, no tenemos elementos serios sobre la denuncia, de todas maneras es como un pataleo, y él aprovechaba para indicar que entiende que su partido
va a tener una victoria que en muchos momentos dice será arrolladora, será aplastante, será todo lo que dicen. Usted que también analiza las encuestas, ¿cómo ve el panorama electoral de República Dominicana? Primero, si cree, el ruido es por eso, porque se sientan perdidos, ¿qué es lo que dice Abinader? Y segundo, si realmente las encuestas que usted está analizando por esos días están diciéndole que el PRM arrasa. Mira, las encuestas para las elecciones municipales son muy complicadas porque tendrías que hacer encuesta municipio por municipio, distrito municipal por distrito municipal. Y los únicos que se podrían dedicar a hacer eso son los partidos. Y las encuestas de los partidos, pues, o no se dan a conocer, o ya están, o son sospechosas. Son sospechosas, legítimamente. Entonces es muy difícil en base a encuestas comentar sobre las elecciones municipales, a menos que fueran municipios muy grandes y se ha hecho una buena encuesta, pero las encuestadoras, vamos a decir, financiadas por los medios de comunicación, para poner un ejemplo, no lo hacen, o sea, no, a los medios de comunicación no les llama eso tanto la atención porque tendrían que hacer muchas encuestas, prefieren hacer encuestas para las elecciones presidenciales. Entonces, no es que hay muchos datos de encuesta para comentar las elecciones municipales o no hay muchos datos confiables para comentarla desde el punto de vista de las encuestas, pero uno observa, o sea, hay muchos otros factores que no son encuestas. Entonces, en el contexto estructural de la política, las elecciones del 2020 fueron unas elecciones de cambio de gobierno y tuvieron que pasar muchas cosas para que se diera un cambio de gobierno de un partido que había gobernado 16 años consecutivos y que había gobernado 20 de los 24 que iban del 96 al 2020. Entonces, fueron unas elecciones especiales en el sentido de que eran unas elecciones de cambio de gobierno. Las elecciones del 2024 son distintas. Son unas elecciones de consolidación del poder de un partido en el gobierno. Así. Son muy distintas estas consolidación, elecciones. dice usted. Claro. ¿Qué es lo que busca el PRM? Reafirma. El PRM busca reafirmar, consolidar el poder que tiene. Si puede ganar más, va a intentar ganar más, pero por lo menos consolidar el poder que tiene actualmente. Ese es el objetivo del PRM y está buscando ampliar incluso su base electoral y el número de posiciones electivas que tiene. La oposición, por su parte, trata de reposicionarse, pero tiene un serio problema porque está dividida. Entonces, el sistema de partidos que sigue funcionando en la República Dominicana, a diferencia de muchos otros países de América Latina, por lo menos aquí todavía no ha colapsado, ese sistema de partidos que está ahí, que no ha colapsado, sí ha mutado, ha cambiado un poco. ¿Y cómo es que está operando? Porque eso tiene implicación electoral. La forma en que está operando el sistema de partidos, que está cojeando, no ha colapsado, pero cojea, vamos así en un sentido gráfico, es de la siguiente manera. El PLD gobernó como partido dominante, mientras el reformismo se dividía en cada proceso electoral. Iba diluyendo. El reformismo se dividía en cada proceso electoral hasta que cayó electoralmente hablando. En el 2020 sacó solo 1.80% de los votos a nivel presidencial. Colapsó electoralmente. El PRD se dividió en el 2016. Esa división dejó al PRD disminuido totalmente y genera un nuevo partido, el PRM, pero con la gente del PRD y con la base electoral del PRD, que el PRM se llevó. Y eso le dio la plataforma para convertirse en el partido emergente, es como los bateadores emergentes que están ahí calentando, como dicen en béisbol. Se convirtió en el partido emergente que podía sustituir a un partido longevo en el poder que era el PLD. Ahora, ¿cuál es la situación? Estamos en un momento incipiente de ver si el PRM logra lo que logró el PLD,
que fue convertirse en un partido dominante, en un sistema de partidos que cojea. ¿Por qué cojea? Porque no está funcionando con una competitividad entre dos fuerzas, donde tú tienes, por ejemplo, si el PLDismo estuviera unificado, las elecciones ahora mismo se proyectaran mucho más cerradas, porque fueran dos fuerzas compitiendo. Pero lo que está ahora mismo ocurriendo se parece a lo que ocurrió cuando el PLD volvió al poder en el 2004, que era una oposición, en aquel momento era una oposición dividiéndose, ahora es una oposición dividida. ¿Pero ellos se unieron ahora? Bueno, se unieron Para parcialmente para las municipales, pero todos los dominicanos saben que realmente es una cuestión más bien porque si iban totalmente separados en elecciones municipales que se eligen por mayoría simple, los alcaldes por mayoría simple, los directores de distritos municipales por mayoría simple, entonces el PRM lo ganaría todo. Entonces, incluso vino mucha presión de los dirigentes, de los candidatos, o sea, municipales, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, porque son las dos principales fuerzas en esa alianza, para que se unieran. Lograron una alianza parcial a nivel municipal y donde ellos van aliados, van a echar la batalla. O sea, ahí pueden competir. Yo no sé si van a ganar, pero ahí pueden competir porque será una competencia de 1 a 1. Entonces, realmente tú tienes más fuerza. Donde la oposición va dividida, se le dificulta mucho ganar. No voy a decir que no ganen en algún lugar, pero se le dificulta ganar porque en una división de 3, donde se gana por mayoría simple, el que está en el poder va a llevar la ventaja. Entonces, la situación en que estamos políticamente hablando es, como yo señalaba, en un sistema de partidos que cojea, aunque sigue vivo, vivimos un periodo largo de partido dominante PLD y el PRM lo que está tratando de hacer es ver si logra un realineamiento electoral más permanente a su favor para ver si copia lo que hizo el PLD. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que está buscando el PRM. Y la oposición, mientras esté dividida, se le va a dificultar mucho enfrentarse al proyecto del PRM. El tema es que la oposición tiene un dilema. Si tú sacas mucho, me embromo yo, o tú o yo. Bueno, entonces ahí hay otro aspecto que hay que considerar en el análisis de estos procesos electorales del año 2024, y es que ahora en este año hay 2 elecciones, y no me refiero a que hay una en febrero y una en mayo, claro, hay una en febrero y una en mayo, sí. Hay 2 elecciones en ese sentido, pero no me refiero a eso. Hay 2 elecciones en el sentido de que hay unas elecciones, tanto en febrero como en mayo, entre el PRM y aliados, pero vamos a decir el PRM, y la oposición, el PLDismo, que está dividido, pero bueno, el PLDismo. Hay unas elecciones entre esas 2 fuerzas, PRMismo por un lado, unificado, y PLDismo por otro lado, dividido. Y eso se va a ver manifiesto ahora, en febrero y en mayo. Las otras elecciones que hay son entre las 2 partes del PLDismo, o sea, las elecciones entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Incluyendo este proceso del próximo domingo. Claro. El que más gane tiene como más posibilidades. O sea, cuando tan pronto estén listos los resultados, tú vas a ver que aquí se va a hablar de cuántos votos sacó cada quien. O sea, numéricamente, cuántos votos en el lado de la oposición. Bueno, claro, se va a ver también porque, como digo, hay 2 elecciones, una entre el PRM y el PLDismo en sus 2 versiones, y otra entre ellos, y otra entre las 2 partes del PLDismo. Entonces, vas a ver la cantidad de votos que recibió cada uno de esos partidos. Entonces, en total, sin la posición, simplemente la cantidad de votos que recibió cada uno de esas 3 fuerzas.
la cantidad de posiciones que ganaron. Porque una cosa son los votos que tú recibes, o sea, tú puedes perder una posición y ganar muchos votos como quieras. O sea, cantidad de votos, cantidad de posiciones que sacaste. Eso es muy importante porque si sacaste más alcaldías que el otro o más distritos municipales, ya eso te da una cierta plataforma gubernamental. Y aquí el sistema... Ellos están diciendo que eso no está relevante, que más importante es la cantidad de votos, o sea que... Cada quien va a interpretar a su manera. Que dicen que la suma de menos da más. Uno va a decir, mira, la cantidad de voto total es lo más importante. Sí, y el otro, y si puede ser que coincida que quien más cantidad de votos saque, más cantidad de posiciones también obtenga. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Porque tú puedes sacar muchos votos en una municipalidad de mucha población, Santo Domingo Este, por ejemplo, el Distrito Nacional, y perderla, y ganar posiciones en municipios muy pequeñitos, que no cuentan muchos en términos de votos, pero sí cuentan en términos de tener tú la cabeza del gobierno municipal en esos lugares. Entonces aquí cada quien va a hacer una interpretación de cuántos votos sacó y de cuántas posiciones obtuvo. Y si hay una barrida, doctora, si hay una barrida, como dice el oficialismo, ¿qué va a pasar con cada una de esos dos bandas del PLD? Perdone la palabra banda, ¿por qué no banda? Lo que va a pasar con las dos partes del PLDismo, ni ellos lo saben. Entonces ni lo puedes saber tú, ni lo puedo saber yo, porque ni ellos lo saben. Eso es un proceso. Cada día. Eso es un proceso. Y en parte será sus determinaciones de las dirigencias, en parte será la realidad política que se le imponga, pero no hay... Muy pronto para saberlo. Es muy pronto. Fíjense que si tomamos los tres partidos principales que se han formado en la República, vamos a decir, habría que incluir ahora el PRM, vamos a decir, bueno, ya yo no sé, déjenme hablar sin decir número, por lo siguiente. Tomen el reformismo, Partido Reformista Social Cristiano, desde que Balaguer estaba vivo, desde que Balaguer tuvo que salir del poder en el 96, comenzó un proceso de deterioro que llevó años. Sí. Llevó años, llevó 20 años, 20 y pico de años, ¿verdad? Demasiado. Mucho tiempo. Él aspiraba que fuera más rápido, sí. Sí. Y no se deje llevar. Sí. Y así terminó uno de los grandes partidos de este país. En términos de lo que era el balaguerismo, no porque el Partido Reformista fuera un gran partido, sino porque el balaguerismo era fuerte. El PRD se dividió, colapsó como tal el PRD, pero parió un hijo, PRM, que se llevó la mayor parte de la dirigencia, de los votantes, etcétera. Entonces pudo reposicionarse y en el 20 actuar como el bateador emergente. El PLD se dividió en octubre de 2019. Y es un proceso que va a llevar años. Que todavía no se sabe, no se sabe para dónde va. Porque ya se sabe lo que le pasó al reformismo. Colapsó. Algo es algo. Sabemos lo que pasó al PRD. Ya se sabe lo que le pasó al PRD. O sea, el PRD colapsó y el PRM lo reemplazó. Uno ve una fuerza del pueblo más vitaminada que el PLD, más fuerte, ¿no? Ahí el problema es el siguiente. Es un solo, que ahí hay un figura, líder. Un tronco. Que fue presidente 12 años. Exacto. Digamos, en ese sentido es como es el último, digamos, que surgió, pero ahí hay una figura que ya es añeja, digamos. Y eso que si no gana ahora, ya se tarde. En la bebida el añejo es un buen síntoma, en la política. Bueno, una buena característica. Ahí hay dos interpretaciones. Una es la experiencia no se improvisa, dicen algunos. Otro es la política necesita renovación, novedades. Yo no voy a Pero evidentemente su fuerza en tenerlo. Uno no se imagina la fuerza del pueblo sin Leonel Fernández. El proceso de crecimiento sería mucho más exacto, claro. O sea, si esa podrá figura, criticarse, pero es necesaria para ellos. Esa figura es la que le da estructuración, y además lo que le da sentido a esa organización. O sea, si él no estuviese ahí mañana, ya eso se desbanda. Bueno, pero de mañana él puede construirlo. Él podría construir algo distinto, quizás hoy, pero él podría pensar en un partido que no quiere que se muera cuando él
cuando él pase. Bueno, pero eso no lo hemos visto todavía. Todavía. O sea, eso no lo hemos visto, eso no sabemos. No alimenta otro nadie relevo. sabe lo que va a pasar con el PLDismo como fuerza política, porque ahora mismo ellos están enfrascados en esa lucha. Yo no sé cómo lo van a resolver. Mire, Y el otro lado del PLD, el PLD en sí, la tiene igual de difícil, porque aunque no hay un líder así, bueno, Abel Danilo, Martínez. pero no se ve como que haya algo colegiado que puedan conciliar ese asunto. Bueno, no, el PLD va a pasar por un proceso y no se sabe si lo va a lograr o no, yo no lo sé. O sea, va a pasar por un proceso de ir viendo a ver si identifica líderes que puedan realmente proyectarse con fuerza a nivel nacional. ¿Usted no siente fuerza ahí, al lado suyo? Estaba la imagen bueno, de Abel. lo que sucede ahora mismo es que en este proceso electoral hay que tomar en cuenta, porque uno tiene que ser justo en el análisis de las cosas. O sea, aquí hay un presidente en el poder que no se ha desgastado todavía. Yeah. No se ha desgastado, entonces es un partido nuevo en el poder y eso hay que tomarlo en cuenta. Es muy difícil competir ahí. Segundo, hay un expresidente que salió del poder hace más tiempo que lo que su partido original La gente recuerda tiene. más esto. Entonces, es muy difícil para cualquier candidato que tuviese el PLD, es difícil enfrentarse a un presidente en el poder que todavía mantiene su fortaleza que lo llevó, la fortaleza que lo llevó al poder, y un expresidente. Entonces, en ese sentido, ese juego es muy difícil. De todas maneras, miren, yo esto lo he dicho muchas veces, yo no sé, la política cambia porque las sociedades cambian y demás, pero hasta el día de hoy, la política dominicana en términos electorales tiende a organizarse en términos de dos grandes fuerzas políticas. No. En la década del 90 hubo un tripartidismo efímero, pero fue efímero. ¿Por qué? Porque Balaguer mantenía su fuerza, pero iba en decadencia. O sea, en decadencia biológica. Entonces, pero esa fuerza... Él nació decadente, doctora. Hasta que el PLD se tragó, absorbió la fuerza electoral balaguerista, eso estuvo vegetando ahí. Eventualmente el PLD absorbió la fuerza electoral del balaguerismo y eso lo fortaleció electoralmente hablando, porque necesitaba esa fuerza. Entonces estamos ahora viendo un proceso que no sabemos finalmente cómo se va a dar lo que en política se llama el realineamiento electoral. Hay que esperar a ver qué ocurre, qué le pasa al PLDismo, cómo ellos van sorteando su división. ¿Cómo asimilan esto del 18, de ahora, del domingo? Las elecciones del 2024 les va a servir de aprendizaje. Ellos estuvieron mucho tiempo en el poder. Una cosa es haber gobernado, haber ganado elecciones desde el poder. Hay una generación que ya, digamos, no porque sea tan vieja en términos de años, pero que, digamos, sí pasó mucho tiempo en el poder. Y no es lo mismo ganar elecciones desde el poder que reconstituirse estando en la oposición. Y esos son los desafíos del PLDismo. Cualquiera de sus partes, las dos partes lo enfrentan. Bueno, Rosario Espinal, 3 días para las elecciones municipales. Gracias por estar aquí esta mañana, ayudándonos a interpretar un poco de lo que pasa. Muy bien. Y estaremos, por supuesto, pendientes de lo que pase el domingo. Gracias a Rosario Espinal, ella es socióloga. Otro día que Rosario conversamos sobre Hay que guardar esta entrevista. Todas se guardan y todas quedan disponibles. Pero ustedes especial. pueden entrar y verla. Desde que termina este programa, aquí hay un equipo que la sube a las redes y está completita. Antes uno tenía que ir a empresas a comprar las entrevistas de los programas. Ya solo usted tiene que entrar a su celular. Regresamos de una vez y estamos de vuelta.